Dios y la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 137, 138 y 139 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Naranjo, Rocafull, Zafirio, Saldívar y Velázquez Don Esteban, que modifica la ley 21.091 sobre educación superior para establecer un mecanismo diferenciado de postulación y admisión a la educación superior que atienda al tipo de educación secundaria que recibió el postulante. Ordinario 356 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1041 de esta comisión, por el cual se puso en conocimiento una denuncia anónima sobre supuestas irregularidades del programa de integración escolar PIE en diversos establecimientos educacionales de Cerro Navia. Ordinario 183 del Director Regional Junji, Región de Valparaíso, mediante el cual da respuesta a oficio 1057 de esta comisión, por el cual se solicitó informar respecto de los fundamentos de la desvinculación de la coordinadora del Programa de Mejoramiento de la Atención a la Infancia, la coordinadora del programa Centros Educativos Culturales de la Infancia y del equipo técnico financiero, quienes forman parte de la dotación de programas alternativos de infancia en la región de Valparaíso. Correo electrónico de la jefa de gabinete de la Defensora de la Niñez, por medio del cual excusa la inasistencia a esta sesión de la Defensora, quien se encuentra en Algol por haber sido reagendado el juicio de Camilo Catrillanca. Señala que asistirá en su representación junto a la directora de la Unidad de Protección de Derecho y Representación Judicial. Adjunta oficio 151-2020 de la Defensora. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Implementación presupuestaria de las leyes 21.091 sobre educación superior y 21.094 sobre universidades estatales. Correo electrónico del señor Isaías Brito, quien consulta si existe una nueva forma de calcular el pago referido a la ley 19.464, porque ha tenido descuento en la remuneración por parte del sostenedor. Asimismo, consulta si también a los colegios particulares subvencionados les rigen las 40 horas y el derecho legal a las vacaciones como a los colegios municipalizados. Correo electrónico de la señora Cristina Valenzuela, asistente de la educación de la Corporación Municipal de Quilpué. Señala que tiene contrato indefinido y que este año ha sufrido maltrato psicológico y agresión, lo que comunicó a la directora del colegio y a la corporación sin obtener respuesta. Agrega que no se le han pagado los bonos gubernamentales, que tiene cotizaciones de AFP declaradas y no pagadas, sufre persecución laboral e intentos de desvincularla sin pagar el finiquito correspondiente. Además, la sacaron de la plataforma SIGE sin aviso. Solicita ayuda a la comisión. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. Palabra sobre la cuenta. Diputada Girardi. Bueno, primero saludar a la subsecretaria y a las asesoras y asesor que la acompañan. Nosotros recibimos efectivamente el punto número 2, establece una respuesta por parte de la Superintendencia de Educación respecto al programa PIE, de una denuncia que yo hice respecto de Cerro Navia. Pero yo creo que sería interesante, Presidenta, solicitarle al Ministerio, ¿no? Un informe sobre el funcionamiento del PIE y de la subvención particularmente del PIE, porque yo creo que hay dos elementos que nosotros hemos rescatado, por lo menos en terreno. Uno, que el PIE, muchas veces los recursos del PIE se utilizan para contratar neurólogos, ¿no? Que simplemente muchas veces dan la indicación de que el niño presenta, por ejemplo, trastorno de déficit atencional, pero nunca ese niño lo ve el médico. Simplemente establece diagnósticos no presenciales. Está el tema, además, que de denuncias que se están comprando medicamentos con los recursos del PIE para entregárselo directamente a los niños, ¿no? Esto básicamente para controlar el comportamiento disfuncional de los niños en la sala de clase. Y hay otra serie de denuncias que tienen también que ver con la forma en que opera el PIE, esto de que máximo son 5 niños por curso, ¿ya? Y que si hay un niño que tiene también algún problema, no recibe la atención porque son 5 niños por curso máximo. Entonces yo creo que sería interesante, además de las auditorías que uno puede hacer desde el punto de vista de los recursos, de cómo está funcionando este programa a nivel de los establecimientos públicos y particulares subvencionados. Yo creo que tenemos mucha crítica respecto de cómo la educación logra efectivamente hacerse cargo de niños con problemas de aprendizaje, con problemas conductuales,
y que de alguna manera el PIE debiera tratar de abordarlo, pero no da abasto, ¿ya? O muchas veces los recursos de este programa no se utilizan correctamente. Entonces, me gustaría solicitar el acuerdo de la comisión para dos cosas. Uno, solicitar una auditoría profunda, ¿ya? A lo mejor solicitársela también a la Contraloría General de la República, ¿ya? Respecto del uso y de alguna manera el cumplimiento de los procedimientos en relación al programa PIE, pero también un informe del Ministerio desde el punto de vista de la eficacia, ¿ya? Y de la efectividad de alguna manera de este programa PIE en relación a los niños con problemas de aprendizaje. ¿Qué capacidad realmente está teniendo el PIE para incorporar a los niños, para lograr mejoras en los aprendizajes, para incorporar no solo a los niños a los cuales le llega la subvención, sino qué pasa con los niños a los cuales no le llega la subvención? Entonces, que es una mirada un poquito más crítica desde el Ministerio respecto del funcionamiento del programa PIE. Yo pediría esas dos cosas, ¿no? Auditoría, ¿no? Pero también un informe más crítico respecto y más analítico respecto de cómo está funcionando el programa PIE hoy día a nivel de establecimientos escolares. Diputados, ¿hay acuerdo? Sí, ya. ¿Sí? La solicitud a la Contraloría de la Auditoría y la solicitud Auditoría al Ministerio de un informe sobre la situación de los PIE. Ya. ¿Sobre varios? ¿No? Ya. La sesión ha sido citada con el objeto de escuchar a las invitadas que se mencionan a continuación antes de proceder a la votación en general de los proyectos de ley de origen de mociones refundidas sobre educación sexual en los establecimientos educacionales. Son 4 los proyectos refundidos. Vamos a escuchar en representación del Ministerio de Educación a la subsecretaria de Educación Escolar, dice aquí, subrogante o de Educación Parvularia, la señora María José Castro Rojas, y luego vamos a escuchar en representación de la Defensora de la Niñez, la jefa de gabinete, la señora María Luisa Montenegro Torres. Como les comenté antes del comienzo oficial de la sesión, tenemos poco tiempo porque hay otra citación a las 4, por lo tanto cuando vayan 10 minutos les voy a avisar para que redondeen y luego si hay alguna pregunta específica de los diputados o de la diputada, la realizamos y pasamos a la votación. Ya. Subsecretaria, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludar a los diputados presentes y a la jefa de gabinete de la Defensora y, bueno, asesores y quienes están. Al estudiar los distintos proyectos que hoy día aquí están refundidos, entiendo, en uno solo, y al estudiar también lo que vemos como Ministerio de Educación, no cabe ninguna duda los acuerdos en el diagnóstico, en entender que hoy día tenemos no solamente problemas de enfermedades de transmisión sexual importantes, tenemos embarazo adolescente indeseado. Hay un informe que habla de la gravedad de la violencia contra las mujeres, violencia y abuso sexual, particularmente en niños y niñas y adolescentes, los números son peores aún. Y cuando hay un diagnóstico compartido, primero decir que evidentemente este es un tema el cual debemos enfrentar, y como Ministerio de Educación no hemos dudado un solo momento en la necesidad de enfrentar este tema con decisión y de enfrentarlo oportunamente, de tal manera de hacernos cargo de de algunas de las problemáticas que aquí aparecen, de los cuales nos podemos hacer cargo desde educación. Y lo digo porque no todo es resorte de educación. Por supuesto que uno en educación quisiera resolver un montón de problemas a corto, mediano y largo plazo. Este es un tema que hemos venido enfrentando desde hace varios meses. De hecho, hay un proyecto presentado por la ministra de Educación, la ex ministra de Educación, y por el ministro actual de Salud, el cual hoy día está en su primer trámite en el Senado. Todo esto parte, entre otras cosas, varios de estos proyectos parten analizando cuáles han sido las consecuencias o lo que se ha logrado con la 20.000
418, que es la ley que existe desde hace algunos años, donde fija por primera vez la educación sexual como una necesidad, y lo hace más bien, o esa es la crítica, desde el punto de vista de la fertilidad y de problemas de transmisión sexual, y a partir de primero medio. Entonces, hoy día, entendiendo que tenemos algo que enfrentar, una discusión que tener, la pregunta es si este proyecto que hoy día, en un texto refundido, ¿verdad? Yo no tenía el texto refundido, pido las disculpas del caso, pero me leí todos los proyectos, así que creo entender más o menos cuál es finalmente a lo que se propone. Algunos dicen que se propone partir de educación sexual en primero básico, otros que lo hacen en edad de parvularia. Y la pregunta que hay que hacerse aquí de fondo es cuál es la evidencia comparada que me hace pensar que esto debiera partir en educación parvularia. Porque sin tenerle ningún temor a hablar de educación sexual, la pregunta que hay que hacerse es si es que esto es de acuerdo a la edad y de acuerdo a la madurez de cada niño, ¿de qué se habla cuando se habla en una educación parvularia que sabemos tiene edades y tiene tiempos de maduración particulares, igual que todas las etapas, donde no todos los niños y probablemente ningún niño en educación parvularia podría estar preparado, por ejemplo, para que se le hable de métodos anticonceptivos, no porque no podría entenderlos, tal vez los podría entender, pero no los va a comprender, como dice muy bien una parte de este proyecto. Se necesita un trabajo comprensivo, donde pueda hacerse un trabajo que va tomando desde la parte cognitiva, emocional, psicológica, afectiva, de tal manera que se pueda hacer un trabajo global. Entonces la pregunta que yo me hago, y por lo cual creo que este es un proyecto que, si bien es cierto, hay que analizar y hay que avanzar, la pregunta que me hago es si es que desde qué nivel se debe avanzar. Nosotros tenemos la convicción que para avanzar en educación sexual, tal como acá se dice, que tiene que tener, partir de verdad de principios rectores los cuales están muy similarmente puestos en el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación el año pasado. Enfoque de derecho, enfoque también de que esto es un derecho humano, que se debe buscar prevenir el abuso sexual. Si bien es cierto, estamos muy de acuerdo, la pregunta es ¿desde cuándo? Partir desde educación parvularia o de primero básico parece algo un poco, es porque es el primer nivel educativo, esa es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿queremos partir desde el principio? Bien, partamos desde el principio proponiendo el nombre y los contenidos que corresponden. Hoy día las bases curriculares de educación parvularia hablan de afectividad, hablan de conocimiento del cuerpo, identidad, autocuidado, seguridad en sí misma. Nada distinto, o a eso nada se le debiera agregar en sintonía con educación sexual, porque no es lo propio partir en educación parvularia con el tema, con educación sexual como tal. Tratemos de distinguir acá lo más genital de lo más afectivo. Para partir más bien con una educación sexual desde lo genital, hay que pensar a qué edad están preparados los niños para recibir esto y cuál es la evidencia comparada. Ningún país del mundo parte antes de quinto básico con educación sexual, que no por eso distingamos de afectividad. Ninguno. La mayoría lo hace en séptimo, un promedio podría hacerlo en sexto básico. Otros lo hacen incluso más grande. ¿Por qué nosotros deberíamos partir antes? ¿Qué evidencia tenemos para decir que tenemos que incorporar contenidos de educación sexual, entendiendo como la parte más genital, en cursos tan pequeños? Luego, aquí se habla mucho de la necesidad del autocuidado, de la necesidad del autoconocimiento. Si ustedes conocen bien, y aquí yo traje las bases curriculares porque me parece fundamental hacerlo, en las bases curriculares de educación parvularia todos estos objetivos están. No hay nada nuevo que no esté hoy día en cuanto a conocimiento del cuerpo, identidad, afectividad, socialización, autocuidado. No hay nada de eso que hoy día no esté ni en las bases curriculares ni en las bases curriculares de orientación desde primero básico en adelante. Entonces creo que si bien tenemos un diagnóstico compartido donde efectivamente tenemos un problema que va mucho más allá de un problema de salud, y en eso yo entiendo perfectamente que aquí queramos cambiar el nombre y hablar de educación sexual y afectividad y etcétera, porque esto no es solamente un problema de salud y en eso estamos de acuerdo. Si bien es cierto tenemos un diagnóstico compartido, nos parece clave para poder avanzar, tomar los resguardos necesarios para que esto sea verdaderamente de acuerdo a la edad de los niños. Hay otro punto importante, que aquí se habla de
que esto debe ser totalmente laico, sin, por supuesto, sin no se debe ajustar a un contenido valórico. Estamos totalmente de acuerdo con el contenido laico, desde la laicidad, y el Estado efectivamente eso es lo que debe garantizar. La pregunta es si los proyectos educativos de los colegios, a los cuales sí estamos, o sea, no solamente dispuestos, debemos propender que existan proyectos educativos de los colegios, los cuales los padres no solamente colaboran en la confección muchas veces de esos proyectos educativos, en la reflexión, en la actualización, sino que son los colegios, ellos los eligen por los proyectos educativos. La pregunta es si esos colegios pueden tener objetivamente su propio proyecto, programa de educación sexual de acuerdo a los valores de sus proyectos educativos. Y eso evidentemente no solamente lo vamos a defender, creemos que lo debemos garantizar, porque si hay alguien que aquí tiene la posibilidad de tomar decisiones frente a ciertos temas tan sensibles como este, son los padres. Por lo tanto, aquí creemos que es importante recalcar que, si bien es cierto, el Estado debe proponer y puede proponer programas de educación sexual y objetivos comunes para todos, que eso es lo que hacen las bases curriculares, es absolutamente necesario que los colegios puedan presentar sus propios proyectos de acuerdo a sus proyectos educativos, sus propios programas, de acuerdo a sus proyectos educativos y en conformidad, por supuesto, con lo que los padres buscan y quieren de ese proyecto educativo de ese colegio. Querer disociar la educación de cualquier tema, en este caso un tema valórico, un tema sexual y de afectividad como este, querer disociarlo de lo que los padres buscan y de lo que los padres quieren, nos parece que es un camino errado. Nos parece que aquí lo que tenemos que hacer es estar en sintonía con los padres, lo que no significa, por supuesto, que haya objetivos comunes que la ley pueda exigir y que el Ministerio pueda proponer, pero siempre de acuerdo a los proyectos educativos que los colegios presenten en conformidad con los padres que asisten a ese colegio. En definitiva, yo quisiera volver a decir, estamos muy de acuerdo con el diagnóstico. Creemos que hoy día hay problemas no solamente de enfermedades de transmisión sexual, el VIH, tenemos problemas de abuso sexual que es grave, y hay un montón de problemas que hoy día debemos enfrentar como país. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, y es por eso que como Ministerio de Educación hemos sido proactivos en esto y hemos presentado un proyecto que incorpora la educación sexual desde quinto básico. Estamos totalmente de acuerdo con eso. La duda razonable y más bien en lo que no estamos de acuerdo con este proyecto es en incorporar contenidos de sexualidad propiamente tal a partir de la edad parvularia. Creemos que aquí hay que mirar la evidencia comparada, hay que tomar decisiones muy ancladas en la evidencia antes de pensar en llegar y avanzar. Conocer las bases curriculares que tenemos, porque hoy día las bases curriculares todas, no solamente las de educación parvularia, las bases curriculares de educación general en adelante, tienen objetivos ambiciosos los cuales incorporan temas de afectividad, sexualidad, autocuidado, etcétera. Por lo tanto, creemos que aquí, antes de exigir o no y tomar ciertas decisiones, lo importante es hacernos cargo desde cuándo se debe hablar a lo mejor de educación sexual como tal, cuándo estamos hablando de afectividad, siempre bajo el mismo principio rector que aquí aparece, que es la autonomía progresiva de los niños, la edad maduracional de cada niño. No podemos, y sería gravísimo que nosotros, por un efecto indeseado probablemente de una ley que se pudiese aprobar, estuviésemos sexualizando a niños tempranamente. Y eso es un tema que tenemos que evitar, porque a todas luces sexualizar, y que probablemente no es el objetivo de esto, yo no de ninguna manera creo que sea el objetivo de esta ley, pero sabemos que una ley que deja abierto tantos espacios y que parte con educación sexual muy temprana, podría terminar, dado que no podemos controlar todo lo que ocurre en una sala de clases, podría terminar por sexualizar o incorporar contenidos a una etapa en que los niños no tienen la madurez suficiente para eso. Por lo tanto, nosotros volvemos a recalcar en la importancia de discutir un proyecto de esta naturaleza, pero la importancia también de discutirlo, y en esto creemos que podemos tener mucho consenso desde la base que necesitamos respetar la madurez de cada niño, los proyectos educativos de cada colegio y los proyectos educativos de la familia.
el Estado puede y el gobierno puede efectivamente, el Estado, perdón, a través del Ministerio de Educación, disponer sus objetivos, sus metas curriculares. De hecho, están en las bases curriculares y esto es muy importante conocerlas, pero eso es muy distinto a obligar a los establecimientos a tener educación sexual desde la etapa parvularia, que en este caso habla del segundo nivel de transición, que es prekinder. Estamos hablando de niños que entran con 4 años a prekinder. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Estuvo completamente ajustada en el tiempo. Sí. Le damos la palabra entonces a la jefa de gabinete de la... No, son dos exposiciones. Es que nomás, son así dos que- solamente. Qué amable, Ana. Ya. Ahí sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero que nada, presentar nuevamente las excusas de la Defensoría de la Niñez, que tiene que estar en Angol y en Temuco por el juicio Catrillanca, que fue reagendado, y agradecer también la invitación a la Defensoría de la Niñez a poder y tener la oportunidad de poder observar estos proyectos de ley que están refundidos, como se señala en la diapositiva. Señalar que por el tiempo vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero en la mañana mandamos el oficio de la Defensoría de la Niñez para que puedan tener disponibles todos los argumentos que la Defensoría de la Niñez va a desarrollar en esta pequeña exposición, donde están más desarrollados, y por supuesto cualquier pregunta puede ser en esta instancia o también posterior si lo requieren. En ese sentido, queremos partir, bueno, de la misma manera que partió mi antecesora, que creemos que estamos avanzando, reconociendo en este proyecto de ley una necesidad que existía, y también creemos que va muy en consonancia también con otros proyectos de ley que se están discutiendo en este momento, como el que crea el sistema de garantías de la niñez, que también dice que el Estado está obligado a promover la educación sexual, afectiva, integral, de carácter laico, no sexista, acorde a edad y grado de desarrollo. Básicamente lo mismo que dijo mi antecesora, digamos. Ya, entonces, en ese sentido, valoramos profundamente que se hayan refundido estos proyectos y que en el fondo se esté discutiendo en particular con una profundidad como la que vimos recién, y también habiendo escuchado las otras exposiciones de los otros intervinientes que vinieron en las sesiones anteriores. Básicamente, la Defensoría de la Niñez apoya con fuerza las ideas matrices de los proyectos de ley, ya que se considera que es una necesidad que se debe regular. En ese sentido, solo queremos partir con una educación sexual integral, que entendemos que abarca diversos aspectos. No solamente es un aspecto de salud, sino que es un aspecto también cognitivo, emocional, físico, sociales de la sexualidad, y que permiten a los niños, niñas y adolescentes, y ahí difiero con mi antecesora, porque creemos que es todos los niños, niñas y adolescentes, adquirir un conocimiento y las aptitudes necesarias según su crecimiento y su autonomía para gozar adecuadamente sus derechos y poder ejercerlo. Ya en este sentido, creemos que en el fondo se prepara a los niños, niñas y adolescentes en sus distintos ciclos vitales, ¿ya? Y que además fortalece su capacidad de disfrutar de todos sus derechos humanos. En ese sentido, solamente creemos que este proyecto de ley le da la oportunidad y le da la posibilidad a los mismos estudiantes de poder tener el conocimiento de los derechos que ellos mismos tienen y las aptitudes necesarias para gozar y protegerse también respecto, no solamente en el fondo de salud, sino contando su interés superior y también los principios de la Convención de los Derechos del Niño, partiendo por el interés superior del niño, que es el principio rector de la Convención, pero también a la igualdad y no discriminación, que es un principio de la Convención de los Derechos del Niño, a la vida familiar, a la supervivencia, al desarrollo y a su derecho a ser escuchado, por ejemplo, cosa que vamos a tratar posteriormente. En cuanto al interés superior del niño, solo me quiero detener en que la educación sobre sexualidad está íntimamente relacionada con la posibilidad de desarrollarse de forma óptima, porque este es un derecho humano de educación y de información, es de ambos, ¿ya? Y esto además no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros porque sí, sino que también lo avala en el fondo el conocimiento internacional del mismo. El mismo Comité de los Derechos del Niño señala, y ahí van a poder ver el pie de página donde está en el oficio que mandamos, que la educación sexual integral debe, o sea, ni siquiera es una recomendación, sino que es una obligación, formar parte de los programas educacionales obligatorios, ya que los niños, niñas y adolescentes tienen que acceder en el fondo a ese derecho. Y siempre teniendo en miras el interés superior del niño, que los estados están obligados. Básicamente tenemos dos recomendaciones, uno es para la tramitación legislativa propiamente tal, que básicamente coincidimos con lo que dijo el Ministerio de Educación, que la ley 20.418 regula importantes derechos relacionados con la fertilidad que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes, y nosotros en el fondo lo que queremos señalar es que los proyectos están bastante en sintonía con lo que se está viendo también, los 4 proyectos que están refundidos,
y lo que nosotros sugerimos no hacer algo completamente nuevo, sino que incorporar un título que regule este derecho principalmente, y se sugiere modificar, como se señala ahí, de la educación en materia de sexualidad integral y de la orientación en prestaciones en materia de fertilidad. Solamente para ejemplificar y no entrar en el detalle, eso está en el oficio, nosotros creemos que podría quedar de esa forma y es bastante más sencillo para poder explicarlo con un cuadro. Básicamente el artículo primero con un plan de estudios, la elaboración de plan de estudios, participación, que también lo quiero ver un poco más allá, cuáles son los destinatarios, las capacitaciones, la implementación y la fiscalización, que es muy relevante y es lo que falta generalmente en política pública. Nosotros lo que queremos recomendar es que esto se tome como una política pública integral para la educación sexual de niños, niñas y adolescentes. En cuanto al derecho a ser escuchado, básicamente queremos... Ya, voy a... Sí, no, yo le dije que le iba a avisar a los 10. De hecho, dije, le voy a avisar a los 10 y... Es que llevo sin es- 5, diputado. No, Llevo no. 5, me está quitando tiempo. Sí, necesitamos 40 minutos para hablar, pero sí. Ya, voy a bajar. Puede bajar su intensidad. No, 5, yo creo que con 5. Entonces, básicamente, en cuanto a la tramitación legislativa misma, aparte del cuadro que señalamos antes, creemos que es muy relevante que también participen en la tramitación legislativa, a pesar de que ya se va a empezar con la votación, con lo que los mismos niños, niñas y adolescentes dicen, ¿ya? En ese sentido, nosotros hemos sido bastante majaderos desde nuestra creación en decir que los niños tienen que participar en la formación de la política pública y ser escuchados en esto, porque ellos son los que van a ser destinatarios de esta ley. Nosotros lo que podemos es recomendar, podemos pensar, podemos tener un comité de expertos, pero finalmente quien va a recibir el insumo de educación sexual van a ser niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, para adelantarnos a la recomendación también, creemos que es muy relevante que puedan ser invitados niños. Hay muchos niños que están, en el fondo, en centros de alumnos, ¿ya? Hay muchos niños que participan en consejos consultivos. La Defensoría de la Niñez tiene un consejo consultivo con niños. La Subsecretaría de la Niñez también tiene un consejo consultivo, por ejemplo, que tiene niños, niñas y adolescentes, porque es a ellos hay que escucharlo cuando se legisla respecto de ellos mismos. Por lo tanto, es algo que nosotros creemos que debe tener su participación, y no solo una participación en cuanto a una escucha, sino una escucha protagónica también. Y eso para nosotros es particularmente relevante, porque si no vamos a seguir con el mismo modelo adultocentrista en que se legisla según lo que uno cree. Y eso, sobre todo con los destinatarios de esta ley, no parece lo más adecuado en este caso. En cuanto al contenido de la ley misma, básicamente sobre el plan de estudios sobre educación sexual, esto lo queremos señalar en cuanto a la política pública que creemos que se debería establecer para este plan de estudios, ¿ya? Creemos que tiene que ir en la línea de los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, que fue lo que señalamos en un principio, ¿ya? En el fondo, tener un plan de estudios que no se centre solamente en el derecho a la educación, sino que se centre en el niño como un ser completamente integral y que vea cuál es la mejor medida para que el niño se realice completamente. ¿Cuál es la mejor medida para que pueda participar? ¿Cuál es la mejor medida para que no se vea discriminado, por ejemplo? Y en ese sentido es muy relevante señalar que estamos hablando de discriminación no solo, por ejemplo, población LGTBI, que es algo que creemos que tiene que estar porque es una realidad que existe y que la Defensoría levanta por requerimientos propios de niños, ¿ya? Sino que también es una no discriminación que puede ser por género, por ejemplo, o incluso por pobreza, que es algo que ha ocurrido sistemáticamente. Entonces creemos que todos los principios de la Convención, independiente de los derechos que después se regulan en la misma Convención, tienen que ser el centro también de la política pública respecto de sexualidad integral. Ya en ese sentido también creemos que tiene que ser una educación sexual universal. Y ahí nosotros no coincidimos en cuanto a primera infancia, creemos que sí hay que adecuar, obviamente, términos, pero creemos que esta política pública debe tener un enfoque de derechos, apuntando al interés superior del niño, pero también tiene que tener un enfoque de ciclo vital, ¿ya? Tiene que ser, en el fondo, depende de las distintas etapas de los niños, niñas y adolescentes a los cuales se dirige esta educación sexual, ¿ya? En ese sentido, lo que nosotros proponemos es que exista el Consejo de Expertos con una visión multidisciplinaria completa, al menos invitando obviamente al Ministerio de Educación, que es evidente, al Ministerio de Salud, pero también al Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
porque esto no es solo un tema de protección, sino que también es un tema de prevención, como bien se ha dicho anteriormente. Ya al menos de la administración del Estado debiesen ser aquellos 3, pero también creemos que no se puede dejar fuera a la sociedad civil en el comité de expertos, ya que la sociedad civil es la que históricamente ha impulsado en el fondo reformas y derechos de niños, niñas y adolescentes. Sobre todo también fundaciones u otro tipo de entidades que trabajen con niños todos los días, pero también expertos académicos que también pueden reforzar, obviamente, los distintos ciclos vitales o conocimientos que se quieren tener para poder ver este plan de estudios. Y también, como dijimos antes, que ya lo desarrollé, es que también niños, niñas y adolescentes puedan participar en esto. Y no solamente en la tramitación legislativa, sino que en el diseño, pero también en la evaluación de lo que se haga y también en la misma fiscalización, porque ellos son los que van a poder ver todos los días qué es lo que ocurre. Creemos que el contenido mínimo básicamente parte de un conocimiento y valoración del cuerpo para prevenir, por ejemplo, en niños más pequeños abusos sexuales, que eso se ha visto, o también incluso embarazos no deseados, como también se ha visto. Creemos que tiene que abarcar un desarrollo de vínculos afectivos de amistad, pareja o familia que faciliten las relaciones entre hombres y mujeres y entre todos en realidad. Promoción del respeto y la igualdad de no discriminación con especial énfasis en la igualdad de género y la diversidad sexual, que es algo que no se abarca mucho, pero es una realidad que existe y al menos debe estar identificada en el plan de estudios. Ya, salud reproductiva enfocada en métodos anticonceptivos, cualquiera sea incluidos anticonceptivos de emergencia. Y también en cuanto a salud sexual, creo que le estaba abocado a algunos proyectos, sobre todo en infecciones de transmisión sexual, con la prevención, pero también el tratamiento y aquí es lo que pueden acceder los niños, niñas y adolescentes. Por eso lo que yo señalaba antes, que esto es prevención y también protección. Y ahí es donde entra también la Defensoría de la Niñez con sus propias, obviamente, facultades. Ya creemos que tiene que propender al desarrollo de capacidades para un ejercicio pleno de sus derechos. Solamente reforzar acá el enfoque de género, promover el enfoque de relaciones de género y normas sociales positivas, y esto también se relaciona al enfoque de pobreza, porque en general el género va asociado con pobreza, como lo ha en el fondo desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus tratamientos sobre educación sexual, ya que está muy ligado, y también el respeto por la diversidad, donde nosotros creemos que de alguna forma todos los niños, niñas y adolescentes tienen que estar incluidos. Creemos que el plan tiene que tener una actualización periódica, básicamente con requerimientos de los mismos estudiantes, la información de las administraciones del Estado y en el fondo una evaluación. Y que sea una evaluación no solo un checklist de que esto ocurrió, sino que debe ser una evaluación de calidad para que este plan pueda tener un resultado que sea positivo y ser autocrítico en el sentido de que un plan puede no funcionar y se puede reformular. ¿Ya? Básicamente, si no, vamos a tener después un check de que se hizo una clase y no vamos a poder saber en el fondo dónde estamos llegando y cuáles son los impactos efectivos de un plan de estudio. En cuanto a la cobertura, concordamos con las mociones sobre la importancia de la educación sexual, sea impartida desde la primera infancia. Ahí nosotros estamos de acuerdo porque creemos que debe haber un enfoque de ciclo vital. Deben ser apropiados para la edad de sus destinatarios, es decir, debe separarse según las propias capacidades de los niños en cuanto a la autonomía progresiva, que bien decía la representante del Ministerio de Educación, y sugerimos ahí nosotros definir prioridades por etapas de desarrollo y abordar las necesidades de cada niño. ¿Ya? En ese sentido creemos que al menos debe haber esta diferenciación en 3, que es primera infancia, niñez y adolescencia. ¿Por qué nosotros incluimos la primera infancia? ¿Ya? El Comité de los Derechos del Niño, al analizar la primera infancia, nos señala, y tiene de hecho una observación general solo de primera infancia, que es la observación general 7, señala que en el fondo es en esta primera infancia donde los niños parten como seres relacionales y sujetos de derechos, y que no se puede dejar de lado a estos niños porque lo que ocurre en la primera infancia es lo que los determina para todo el resto del futuro. Entonces debe permanecer, debe estar una orientación y una especificación para la primera infancia, con términos adecuados, pero al menos con una seguridad de que los niños puedan ser escuchados. ¿Ya? Esto es muy relevante también. No tengo los números actualizados, pero hay muchos niños, niñas y adolescentes en primera instancia que son víctimas de abuso sexual. Y todos sabemos el problema que ocurre con
el tiempo transcurrido entre el hecho y la develación por no saber o por no estar. Y eso para nosotros es particularmente relevante. Para niñez, ya estamos de acuerdo al parecer todos que debe haber también, obviamente, para contrarrestar riesgo del entorno digital, y ahí creemos que se están haciendo esfuerzos. Esta campaña que está para revisar internet con sus propios hijos, encontramos que es algo que va en la línea correcta, y promover la navegación segura, y en adolescencia sobre todo prevención de enfermedades de transmisión sexual y contenido de la realidad de vida. En ese sentido creemos que es muy relevante algo que ya se está haciendo y creemos que hay que aprovecharse también, que lo hace la Subsecretaría de la Niñez, que es el apoyo a las familias. Está bien que en el colegio tengan educación sexual integral, creemos que es una necesariedad de tenerlo, que sea igual para todos, pero que también las familias puedan apoyar según sus propias creencias, valores o condiciones de vida que puedan tener para que no haya una discriminación. Por ejemplo, la Subsecretaría de la Niñez trabaja a través de Chile Crece, o está trabajando ahora a través de las oficinas locales de niñez la prevención, y tienen programas específicos de apoyo a la familia que trabajan tanto en salud como educación. Por lo tanto, es algo que se puede ver desde ya. Y obviamente se recomienda establecer mecanismos para fortalecer habilidades parentales para poder detectar y poder hablar esto. No hay que olvidar, por ejemplo, los estudios que se hacen, que 9 de cada 10 niños que han sido víctimas de violencia sexual, hecho por UNICEF a nivel mundial, 9 de ellos había sido intrafamiliar. Entonces, no es algo que sea absolutamente baladí. Y además quiero recalcar la encuesta ELPI, que salió el año antepasado, donde los mismos padres señalaban que no sabían cómo poder reaccionar ante distintos tipos de violencia hacia niños y que requerían apoyo en lo mismo. Por eso creemos que es importante. En cuanto a su implementación, solo decir que creemos que hay que regular una estructura mínima del plan de estudios, ya otorgar libertad a los hoteles establecimientos para organizar implementación del plan para una estructura mínima. Creemos que el Ministerio de Educación debe formular orientaciones dirigidas para ellos, capacitación de profesores, la fiscalización y contemplar mecanismos de exigibilidad de ese derecho, que es lo más relevante para nosotros, porque si no, no vamos a poder evaluar qué es lo que se está haciendo, ¿ya? En ese sentido, solamente también señalar, que está señalado en el oficio, que creemos que hay que hacer un trabajo, sea con CENAME o con el Servicio de Protección Especializada, ya que esos niños no van a tener el reforzamiento familiar que tienen los otros niños, para que estos funcionarios también sean capacitados en este sentido. Y como básicamente 2 recomendaciones finales, es hacer un análisis comparado del plan de formación ciudadana, que nosotros creemos que no ha tenido la llegada que debiese haber tenido. Y nosotros también recomendamos poder observar la experiencia internacional argentina, que el año 2006 ya dictó una ley sobre educación sexual integral que ha tenido resultados, y de hecho, bueno, nosotros pedíamos que se pudiese invitar a UNICEF, que hizo un estudio sobre el impacto de esta ley de educación sexual integral, ya que es una experiencia en el fondo de una idiosincrasia también parecida a la chilena, que no es para, obviamente, implementarlo de la misma forma, pero sino poder observar también problemas que pudieron tener para poder adelantarnos nosotros a ellos y tomar buenas prácticas y brechas. Muchas gracias. Gracias a la jefa de gabinete de la Defensora de la Niñez, vino en su representación. Diputados, si tienen alguna consulta específica, alguna de nuestras invitadas, el diputado Chalper solicitó la palabra y después de eso votamos. Gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a nuestras invitadas. Yo quisiera preguntarle a la subsecretaria, a ver, uno podría, a ver si interpreto su exposición. Usted, en el fondo, lo que nos señala es que este proyecto de ley, en lo medular, ya estaría contenido en las bases curriculares de la educación parvularia, en lo que respecta a la educación parvularia, que no habría evidencia extranjera que esto mejore los resultados de lo que nos interesa, digamos, o sea que adelantar la edad no generaría, o mejor dicho, no hay experiencia comparada de tener una educación sexual y de afectividad a la edad que propone este proyecto, y que no habría evidencia, ni ofrece el proyecto evidencia de que va a tener mejores resultados. Entonces, yo podría resumir su exposición en que usted considera que este proyecto es innecesario, ¿ah? Porque si no hay evidencia, ya está contenido y no produce resultado, eso se llama innecesariedad. Entonces, yo no sé si podríamos, no quiero acorralarla en un concepto, pero en el fondo me parece que a esta altura de la conversación es importante. Y respecto de la Defensoría de la Niñez, fíjese que, a ver, 2 preguntas y una acotación. Cuando usted dice que hay que considerar además el enfoque del ciclo vital,
A mí eso me parece muy interesante porque de alguna manera, usando quizá una expresión distinta, se coincide con la subsecretaria en que adelantar esta formación a la edad que propone el proyecto pareciera no ser razonable, ¿ah? Yo no sé si la entendí bien, no sé si su llamado es a precisar concepto y por lo tanto separarlo, en palabras de la subsecretaria, genital de lo emocional, pero me parece interesante eso porque al menos es novedoso, no es algo que se haya dicho en otra conversación. Y después la segunda pregunta que yo tengo es que, si le entendí bien, la propuesta de la Defensoría de la Niñez es modificar un texto legal vigente más que crear un texto autónomo, o entendí mal. Cosa que es posible, porque yo le recuerdo que estamos en nuestro segundo día de trabajo y por lo tanto nuestra capacidad intelectual baja. Oiga, simplemente decirle lo siguiente: yo creo que es importante que entendamos que la apelación a los derechos humanos es muy interesante, pero no resuelve los problemas. El que exista un derecho a la educación sexual, lo único que hace es hacer un llamado al Estado a regular la situación, pero obviamente no resuelve ni el contenido ni la manera. Esa es una decisión soberana que cada Estado va a poder resolver. Entonces, yo estoy viendo en varias comisiones esta apelación a los derechos humanos como algo que resuelve el problema. Y la verdad de las cosas es que es una confusión de plano, ¿ah? Cuando aquí se invoca, y no digo que lo haya hecho usted, lo hago porque como estoy en la Comisión de Derechos Humanos, además, es una permanente invocación a los textos internacionales como si eso resolveran. Y precisamente para lo que estamos acá es para resolver como legisladores electos los temas de derecho interno. Entonces, yo tengo la convicción de que, habiendo quizás ese derecho, la manera mejor de resolverlo o de implementarlo no es la que ofrece este proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Diputada Girardi. Gracias, Presidenta. A ver, yo siempre, como en las conversaciones que hemos tenido en esta comisión, siempre siento que aquellos que ponen restricción para la educación sexual, sobre todo en la edad en la educación parvularia o a nivel de los párvulos, plantean como que si los niños no estuvieran sexualizados. O sea, una cosa es la erotización, ¿ya? Y otra cosa es la sexualidad. Y la sexualidad nos acompaña desde, ni siquiera desde que nacemos, desde que nos formamos en el útero, ¿ya? Ahora, siempre, y yo creo que ahí está la distinción, hay un vínculo entre la sexualidad y la afectividad, ¿ya? Y que va cambiando, ¿ya? Va cambiando con las etapas de la vida, con los ciclos vitales a los cuales hacía referencia el diputado Chalper, y yo le quiero decir al diputado Chalper que sí hemos hablado de los ciclos vitales, y lo hemos hablado al hablar de autonomía progresiva, y que tiene que ver con el principio de autonomía progresiva, y que tiene relación con la madurez, el desarrollo físico y mental de los niños en cada etapa de su vida, ¿ya? No es lo mismo un niño en la edad parvularia que obviamente en la educación básica, que en la pubertad, que en la adolescencia. Esta relación va cambiando entre afectividad y sexualidad, pero ambas están presentes siempre, ¿ya? Es como si nosotros tratáramos de negar, ¿ya?, que en la etapa de párvulo no existiera la sexualidad, ¿ya? Y existe, ¿ya? El tema es cómo se aborda, y ahí yo creo que está la distinción, y un poco lo planteabas tú en respecto de la indemnidad, ¿ya? Porque si hay algo que proteger en esa etapa, ¿no? Y que yo creo que es muy difícil hacerlo sin hablar de sexualidad, sin referirse, por ejemplo, a la genitalidad. ¿Cómo tú le enseñas a un niño que no lo tienen que tocar? ¿O quién no le tienen que tocar? ¿No? Entonces, tiene que ver con que son temas que los tienes que necesariamente abordar, ¿no? Pero pareciera que en esa etapa no podemos ni siquiera hablarle al niño de genitalidad, ¿no? Y eso no es así, porque el niño es consciente de su genitalidad, de hecho se explora mucho antes incluso, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el problema lo tenemos nosotros los adultos, al no querer, ¿no?, como abordar temas, porque supuestamente vamos a erotizar a los niños por hablar de estos temas. Y yo creo que ahí está el problema, ¿no?, que precisamente de algo que es absolutamente natural en los niños, ¿no?, porque existe, va con su cuerpo, está en su cuerpo, ¿no?, nosotros queremos hacer como que esto no existe, y que no se toca, no se mira, no se habla, ¿no?, no se aborda,
¿no? Y eso tiene que ser, y por eso lo planteábamos ayer, me parece súper interesante lo que plantea la Defensoría de la Niñez, que a lo mejor este comité experto debiera incorporar incluso a aquellos que tienen una visión religiosa distinta, ¿no? A la sociedad civil, incorporar las miradas, ¿no? Porque me parece interesante el diálogo que se puede dar incluso ahí, ¿no? De cómo proteger realmente a los niños y de cómo no solo proteger, sino que asegurar el desarrollo integral de los seres humanos, de que no nos desarrollemos truncado, porque también no abordar el tema de la sexualidad es como que queramos amputar una parte nuestra, ¿no? Y no nos podemos desarrollar en forma amputada, ¿no? Claramente no nos vamos a desarrollar, ¿no? Hay un texto, hay un libro muy bonito de una autora belga que se llama Yo que jamás conocí a los hombres, que es una historia imaginaria donde las mujeres están presas, ¿ya?, en un subterráneo por los hombres, ¿no? Están todo el día sometidas a la luz artificial, no hay día, no hay noche, y son todas mujeres adultas, y hay una sola que es niña, una sola, que es una chiquitita, una bebé, que se desarrolla en este medio de mujeres adultas en cautiverio, ¿no? Y llega la etapa de tener la menstruación, ¿no? Y esta niña no se desarrolla, porque parte del cautiverio es que las mujeres no se podían tocar entre ellas y por lo tanto no podían abrazar, no podían tener afecto con esta niña que estaba en desarrollo, que estaba creciendo, y por la falta de afecto, ¿no?, por la falta de contención, de afectividad, esta niña no se desarrolla, no tiene regla, no le crecen los senos, no se desarrolla como mujer, ¿no? Y eso es lo que pasa, la afectividad tiene que ver con eso, la sexualidad tiene una relación absolutamente estrecha con la afectividad, no son cosas que se pueden mirar por separado, es como si uno quisiera ver al ser humano como cerebro, sexualidad, aparato digestivo, como todo fuera distinto, ¿no? Y uno no pudiera hablar de un ser humano integral. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y entender que cada etapa tiene su lenguaje, tiene su gesto, tiene su abordaje, ¿no? Esto no es hablar de erotización en la etapa en los que los niños están en una edad donde no hay erotización, ¿no? Y si la hay que abordarla, ¿ya? Y en la etapa que esté hay que abordarla y hay que saber cómo manejarla y cómo las niñas también la pueden aprender a manejar. Yo creo que el problema está en el mundo adulto, no está en los niños, ¿no? Y lo que sí tenemos que tomar conciencia es qué tipo de seres humanos queremos, ¿no? Yo creo que, yo siempre he dicho, cuando veo la cantidad de abusos sexuales que hay, digo, algo no se abordó, algo no se trató, ¿no? Algo no se encauzó, ¿ya? Ni siquiera voy a hablar de errores, ¿no? Yo creo que tiene que ver claramente con la posibilidad de entender, ¿no?, que la sexualidad es algo que nos pertenece, que es parte nuestra y que tenemos que abordarla en las distintas etapas de la vida y tenemos que saber abordarla. Y eso es parte del proceso educativo, es parte del proceso de desarrollo. No hay que olvidarse que la educación es el proceso que acompaña el desarrollo del ser humano en cada una de las etapas de su vida, ¿no? Eso, Presidenta. Gracias, diputada. Vamos a escuchar la respuesta de la subsecretaria de la Defensoría. Gracias. Ahí podemos pasar a votar y cada uno puede fundamentar también. Gracias, Presidenta. Primero, agradezco la intervención de la diputada y la pregunta del diputado también. A ver, como este es un proyecto que establece, en este caso, la obligatoriedad de la educación sexual desde educación parvularia en adelante, la respuesta no es solo una, porque si bien es cierto, yo insisto, como Ministerio de Educación y desde la Subsecretaría estamos plenamente de acuerdo con el diagnóstico y con que este es un tema que hay que relevar en su verdadera importancia. Y por lo tanto, ya como Ministerio presentamos un proyecto que iba en esta línea el año pasado y que está hoy día en el Senado. Lo que quiero decir es que
estando de acuerdo, cuando el diputado pregunta si es innecesario en educación parvularia, efectivamente, a nuestro juicio, más que es innecesario en primer lugar, eso clarísimamente. ¿Por qué? Porque la educación parvularia, y de hecho por eso a mí me parece tan relevante conocer lo que las propias leyes nuestras hoy día nos exigen. Las bases curriculares de educación parvularia, que de verdad las puedo dejar acá, tienen un núcleo completo de identidad y autonomía. Todo el tiempo se habla en las bases curriculares de la necesidad de el autoconocimiento, por supuesto, el autocuidado, lo que tiene que ver con el cuerpo, la identidad, la afectividad. Y afectividad y sexualidad, si yo entiendo que aquí, diputada, si en algún momento me expresé mal, por supuesto que yo no me refería a la sexualización en cuanto me refiero efectivamente al riesgo de la erotización, que eso por supuesto que siempre lo voy a considerar grave. De hecho, yo quiero decirles que esto es absolutamente, esto por supuesto que no lo hice de un día para otro, quiero decirles que aquí están las orientaciones de afectividad y sexualidad de educación parvularia que hoy día están todavía en diseño, esto es un borrador, pero la hemos elaborado nosotros, llevamos un año entero elaborándola, para que hoy día, y se llaman orientación, desarrollo de la afectividad y sexualidad, por supuesto, afectividad y sexualidad. Pero eso, que, insisto, esto ya nace de las bases curriculares, lo que quiere decir que no necesitábamos una ley, y eso es lo que quiero decir con toda claridad, en educación parvularia para avanzar en orientaciones de afectividad, porque ya lo tenemos, ya las bases curriculares nuestras ya lo exigen. La pregunta que yo me hago, y por eso que quiero ser súper clara, si la educación, porque hay que distinguir, efectivamente esto va muy de la mano, la afectividad y la sexualidad deben ir de la mano, y eso es lo que quisiéramos, y estoy segura que estamos todos totalmente de acuerdo, que cada vez que se disocia la sexualidad de la afectividad, estamos en un problema. Y estamos en un problema mayor, que es lo que produce muchas veces, no solamente enfermedades de transmisión sexual, produce un montón de otros problemas psicológicos también, cuando se separa la sexualidad, hablemos de acto sexual, genitalidad, de la afectividad. Y ese es un problema que tenemos que abordar tempranamente. Lo que nosotros estamos diciendo como ministerio es cuándo es el momento oportuno de efectivamente hablar de educación sexual reproductiva. No porque antes no se toque, de hecho hay momentos donde desde la biología, desde las ciencias naturales, también se va tocando, y ahí hay que, yo los invito a conocer las bases curriculares, que son lo que nos mandata la ley, las bases curriculares desde primero básico. Bueno, otro tema muy importante que se me olvidó aclarar. En educación parvularia, la educación es completamente integral, es por núcleos. Yo imagino que ustedes saben cómo funciona, pero funciona muy distinto a un plan de estudio. Por lo tanto, yo cada vez que escucho por ahí plan de estudio, a mí me baja un poco de... Y los que son educadores aquí me entienden, que me pongo un poquito nerviosa porque el plan de estudio habla de horas. El plan de estudio habla de distinción. Tratar de distinguir en un niño a los 5 o los 4 años, o sea, un niño ni sabe él que está en un área de matemática, él está en un área de juego, donde hay conceptos matemáticos, conceptos de identidad, conceptos de lenguaje, y eso es algo que nosotros, particularmente yo voy a resguardar con mi vida antes de que se haga una cosa un poco distinta. Por eso que también, entiéndanme, cuando yo trato de resguardar el espacio de educación parvularia y digo, por favor, lean las bases curriculares, porque aquí está, y las bases curriculares vienen, de hecho, a mí me ha tocado implementar las bases curriculares. Esto es ley. Luego, si uno avanza, en primero básico en adelante, ocurre algo bastante similar. En el programa de orientación, o las bases curriculares de orientación, toman muchos de estos aspectos tempranamente, en primero básico en adelante. Por eso que la pregunta que yo me hago, y creo que es lícito hacer, que no tiene nada que ver con no estar de acuerdo con avanzar en educación sexual, porque creo que sería, si alguien entiende lo contrario, no ha entendido bien, o yo no me he expresado bien probablemente, porque lo que yo he dicho acá es que como Ministerio de Educación estamos convencidos de la importancia de avanzar en este tema. Lo que sí creemos es que es importante acordar y estudiar y hacerlo a partir de la evidencia comparada y de los datos, cuándo se debe incorporar formalmente la educación sexual reproductiva con todo lo que puede traer de contenidos. Ese es un punto, y eso nuestra postura es que 10 años, 11 años es una edad adecuada, no porque antes no se esté viendo afectividad desde tempranamente. Afectividad como un todo, porque esto es algo integral, porque la sexualidad no va sola. Y el otro punto, y esto no me lo preguntaron, pero yo quisiera aclararlo igual, para nosotros,
hoy día creemos, más que hoy día, creemos fundamental resguardar el derecho que tienen los padres preferente a educar a sus hijos. Por eso nos parece vital que esto, el Estado puede proponer un currículum como ya lo tiene propuesto y el cual es ley. Luego, obligar un determinado programa o un determinado contenido es una determinada postura. Ese es un tema en el cual hay que ser súper serios al momento de analizarlo. Los padres sí tienen el derecho preferente a educar a sus hijos, sabemos, y aunque aquí, digamos, hagamos un programa, ¿cómo se podría decir que no sea valórico? No sé si existe la palabra avalórico, parece que no, pero es neutral, sabemos que no existe. Y yo creo que aquí es mejor sincerarlo, no existe. Entonces, perdón, solamente quiero decir ahí, diputado, que hablemos con... yo sé que no es que nadie no quiera decir acá totalmente con total sinceridad, pero no existe lo neutral, menos en un área como esta. Por lo tanto, y si alguno cree que existe lo neutral, bueno, veámoslo, probablemente vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a que hay ciertos objetivos que ya están en las bases curriculares. Entonces, si sinceramos la conversación y nos damos cuenta que ya están en las bases curriculares, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que se debe proponer? ¿A partir de qué edad? Teniendo en cuenta, por supuesto, y en eso estamos totalmente de acuerdo con la defensora de la niñez, teniendo en cuenta la edad maduracional, la autonomía progresiva, principios rectores que estamos no solamente de acuerdo, sino que vienen de hecho escritos en el proyecto que presentó el gobierno el año pasado. Eso, Presidenta. ¿La jefa de gabinete? Muchas gracias, Presidenta. Solo para contestar las preguntas del diputado Chalper, y creo que también voy a responder a los comentarios de la diputada Girardi, partir en el fondo con el enfoque de ciclo vital, la experiencia comparada o la no necesidad de tener una educación sexual integral respecto sobre todo de primera infancia. Lo que dije fue que debía haberlo, ¿ya? ¿Y por qué debe haberlo? Primero que nada, porque aquí no estamos hablando de una educación sexual genital, y ahí concuerdo con la diputada Girardi en que no solo es eso, sino que al partir la presentación lo que yo señalé es que la educación sexual integral es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, que abarca distintos aspectos como cognitivo, emocional, físico y social. O sea, no es solamente un solo ítem, sino que son varios, ¿ya? Al poder establecer una educación sexual integral como política pública, primero que nada en términos prácticos, no se puede eliminar a un grupo grande de la población que es primera infancia. Se tiene que tener, tiene que haber un cambio, por ejemplo, de primera infancia a niñez y adolescencia, y que sea una política pública con un plan que sea adecuado y que sea acorde en el fondo y que sea consistente, primero que nada. Además de eso, en el fondo, como lo señalé también, solo para reforzarlo un poco, porque no fui particularmente extendida, digamos, en eso, es que la primera infancia es lo más relevante para sentar las bases de un niño en el futuro. Y eso sí hay experiencia comparada, sí hay pruebas sobre lo mismo, digamos, y que nosotros recogimos principalmente lo que decía el Comité de los Derechos del Niño para poder recalcarlo. En el fondo, la primera infancia es donde los niños aprenden a relacionarse. Los niños aprenden, que es su cuerpo también, aprenden con quién tienen que hablar y aprenden también a lo que tienen que hablar o lo que pueden permitirse o no permitirse, ¿ya? Son sus bases para todo el desarrollo futuro. Y eso es extremadamente relevante. Por ejemplo, lo decía el diputado Chalper en su momento, no hay experiencia comparada, por lo tanto no sería necesario. En ese sentido, yo personalmente discrepo. Efectivamente, no se va a tener experiencia comparada en niños muy pequeños, por ejemplo, con cifras de abusos sexuales, donde partimos de una cifra negra importante. Si yo no le enseño a un niño que puede tener como conocimiento derecho, nunca ese niño se va a poder dar cuenta, por ejemplo, si fue abusado. Nunca, porque no va a saber cómo se hace, ¿ya? Por lo tanto, nos parece que esta educación sexual integral es extremadamente relevante. Y ahí, la verdad, yo creo que el hecho que existan bases curriculares, que yo solo las vi transversalmente, debo decirlo, porque es bastante larga, en el fondo yo no creo que el hecho que exista una base curricular, no creo que sea un óbice para poder regularlo. Si aquí lo que se quiere hacer es un plan completo. Por lo tanto, lo que a mí me parece es que se puede incluso tomar como base
esas mismas bases curriculares que deben tener antecedentes previos de estudios previos. No creo que se puedan dejar de lado, ya que es un trabajo que se hizo todo el año, sobre todo pensando en un trabajo que ya se hizo, pero no se puede restar, claro, varios años. Entonces eso no se puede restar, pero debe ser un insumo para un plan global. No es baladí tenerlo, la primera infancia en general es olvidada y solamente se le toma como un tema asistencial. Y esto es un enfoque de derecho, o sea, estamos hablando de un derecho de los niños a poder saber qué es lo que les ocurre y su derecho no solo a la educación, como señalé, sino que todos sus derechos por igual. Ya la supervivencia de desarrollo, su participación, su interés superior y su igualdad no discriminación, y de ahí todos los derechos que siguen en la convención que sean claramente atingentes a este, que es básicamente salud y educación. Ver como base curricular sería solo partir de parte de educación. Aquí tiene que ser un respeto integral a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Es educación, pero viendo también, perdón, por su intermedio, viendo en el fondo como enfoque de ciclo vital y viendo en el fondo cuál es el interés superior del niño, qué es lo que es mejor para un niño, cómo evitar la igualdad, cómo evitar esto, insertado en educación, pero también insertado en salud, por ejemplo. ¿Ya? Y otros derechos que también se pueden ver, como el derecho, por ejemplo, al esparcimiento, por ejemplo. En ese sentido, en cuanto a modificar el texto, solamente nosotros lo que propusimos fue una propuesta, ya es una propuesta que nosotros hacemos en el sentido de que ya existe una ley que lo trata y obviamente eso ya queda a, obviamente, de discrecionalidad del Congreso Nacional. Obviamente solo una propuesta lo que ahí se propuso, ya que existe una ley que abarca en el fondo una parte de aquello. Lo otro, en cuanto a la apelación de los derechos humanos, básicamente, solo para contestar su comentario, diputado, por su intermedio, señora presidenta, que señala que no resuelve un problema. Aquí lo que estamos hablando es que estamos viendo una regulación interna con enfoque de derechos humanos, ¿ya? Estamos hablando de cumplimiento de normas internacionales a los cuales Chile se obligó, aunque incluso lo supeditáramos a un derecho a educación. O sea, la Convención de los Derechos del Niño se ratificó hace 30 años y todavía no la cumplimos, básicamente. O sea, son cumplimientos. Y además que aquí no estamos hablando de respeto de derechos humanos o no. O sea, estamos hablando de respeto de derechos humanos, no como un salvador de lo que pueda ocurrir, sino que es un compromiso estatal que tiene el Estado completo con los derechos humanos. Y eso obliga a dar contenido a leyes internas para poder cumplirlo. Porque si no, eso implica también contrariar de forma manifiesta obligaciones internacionales adoptadas, y peor aún, obliga también, por supuesto, a no respetar los derechos humanos, que en este caso, lo que nos convoca a nosotros como Defensoría de la Niñez, son derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Puede ser una opinión, pero eso es lo que la Defensoría de la Niñez señala, y lo ha señalado enfáticamente y lo va a seguir señalando. Mejor. El diputado Venegas quería hacer una acotación, ¿o no? Sí. Y votamos. Consulta a la representante de la Defensoría en el sentido que ella menciona que habría una ley en donde ya está contenido eso. Sí, es la ley de fertilidad y de hecho parte de los proyectos refundidos. Uno, usted, Sí, claro. es esa misma. 20.418. Ya. Diputados, si, como les comenté al comienzo, estamos ajustados con los tiempos, así que vamos a proceder de inmediato a la votación, que es para lo que estábamos convocados, además de para escuchar y a nuestra invitada, a quienes les agradezco, por supuesto, que hayan venido y expuesto. Así que, secretaria, va a tomar la votación general. Votación en general. Señor Belolio. Muchas gracias. Quiero muy brevemente argumentar. Este ha sido un proyecto que evidentemente ha despertado controversia y han venido a exponer distintas personas, y quiero agradecer especialmente a aquellos que vinieron a exponer desde la buena fe. Es decir, que basaron su presentación en argumentos y en realidades y no en mitos y leyendas. Y eso no significa que yo esté criticando a aquellos que vinieron a decir que estaban en desacuerdo. Me parece que es perfectamente legítimo que alguien diga que está en desacuerdo con este proyecto y enumere sus distintas razones, inclusive si de ellas se desprende una antropología cristiana o lo que fuese. Me parece eso perfectamente legítimo. Yo creo que este es un proyecto que lo que busca es hacernos cargo de una realidad en nuestro país en donde la educación sexual hoy día se hace desde la perspectiva puramente biológica, desde la perspectiva más bien de evitar embarazos o de cómo se hacen los embarazos y de la lógica reproductiva. Y cuando se hace eso en la educación media ya llegamos tarde.
Y esta es una lógica de querer hablar de la sexualidad y la afectividad. Y por tanto es evidente que tiene que hacerse desde los primeros años, que es cuando se forma especialmente la relación entre unos y otros en la afectividad, para tener una sexualidad responsable. De hecho, los propios objetivos que ha seguido, y aquí se vino a presentar la UNESCO, no son cosas absurdas, sino que justo lo contrario. Parte de los objetivos que se ha planteado la UNESCO es que de una educación sexual integral en la afectividad haya una tardanza al inicio de la actividad sexual, hayan menos parejas sexuales, y etcétera. Es decir, son cuestiones que me imagino que cualquiera de los grupos que vino acá a decir que estaban muy en contra les podrían parecer favorables. Entonces, suponer que en este proyecto descansa la fuente de todos los males es algo completamente absurdo y alejado de la realidad. Este es un proyecto que sí requiere ciertas modificaciones. Yo tomo varios de los aspectos que se han mencionado en las presentaciones, como por ejemplo la incorporación del principio de indemnidad sexual, y voy a terminar de inmediato, Presidenta, y otros aspectos más al tiro, y otros aspectos más en que es muy relevante dejar en claro que la educación en la afectividad y la sexualidad tiene que ver con el desarrollo emocional y la edad de cada uno de los niños y niñas. Así que, habiendo dicho eso, voto a favor. Sí. Señor Bobadilla. Presidenta, yo rechazo. Y por favor, Presidenta, yo le pido a los asistentes que no lo echen a la risa, porque de verdad yo sí rechazo. Y tengo motivos para rechazar no solo este proyecto. La verdad es que sería larga la lista de las motivaciones que me mueven, Presidenta, a rechazar. Pero voy a centrarme en 2 o 3. Lo primero, creo que encuentro lamentable que perdamos tanto tiempo en esta comisión en discutir un proyecto que no está dentro de las prioridades nacionales. Es un proyecto innecesario y hemos perdido semanas y semanas discutiendo, reitero, un proyecto que no es prioridad nacional. Las prioridades en educación no están dadas en este proyecto. Las prioridades en educación creo que están dadas efectivamente para que ejerzamos acciones que permitan tener una mejor calidad de la educación. Y este proyecto sin duda creo que no contribuye a ello. Por lo tanto, esa es la primera motivación por la cual yo rechazo. En segundo término, creo que también es importante tener presente que este proyecto, y me gustaría dejarlo consignado, Presidenta, en la Secretaría, creo que este es un proyecto inadmisible, porque creo que esto implica gasto para el Estado al hacer obligatoria, ¿ya? Una enseñanza que va a significar destinar recursos estatales y, por cierto, creo que es inadmisible y quiero dejar constancia de ello en la Secretaría. Probablemente, por cierto, que es una de las opciones, diputado Venegas, es una opción que tenemos de ir al tribunal, ¿ya? Y le pido, por favor, les pido que me den facilidades para continuar. En segundo término, están en su derecho, pero quiero decirlo también, que he visto algunos parlamentarios que, no siendo padres, nos digan a los que somos padres cómo debemos y tenemos que educar a nuestros hijos. Es legítimo, pero quiero marcar el punto. Creo que aquí se está atentando gravemente contra el derecho fundamental que tienen los padres de educar a sus hijos. Y por eso yo rechazo. Creo que este es un proyecto que en definitiva no contribuye en absoluto a mejorar la calidad de la educación, sino que todo lo contrario, están vulnerando, como muy bien lo decía mi antecesora que intervino, que hacía alusión a los derechos humanos. Los padres también tenemos derecho de elegir la educación que queremos para nuestros hijos y que no venga el Estado a decirnos dónde educar y cómo educar a nuestros hijos. Por eso, Presidenta, rechazo. Gracias, diputado. El reglamento establece 3 minutos máximo.
Para el diputado Chalper. Que Artículo no lo he 289. Ya. Artículo Sigamos. 289. Fundamentación del voto. Señora Girardi. Saber qué parte de la ley es ley orgánica constitucional. ¿Cuándo vamos a pronunciarnos sobre eso? Porque al menos algunos creemos que los primeros 3 artículos son LOC. Y ahí ya me han hecho el contrabando que después queda en el informe y no se discute aquí. No usted, en otras comisiones. Para que no se agite. Pero yo quisiera saber cuándo se discute eso. Gracias, presidente. La Secretaría establece en el informe las normas que son orgánicas constitucionales. No hay ningún problema. La Secretaría puede hacer un informe y lo discutimos en la última sesión en que se termine de votar en particular. Ya, no se agite usted. Señora Girardi. Gracias, secretaria. Mira, yo creo que todo proyecto de ley, conociendo, sobre todo aquellos que conocemos la realidad en Chile del nivel de abuso sexual que hay contra niños y niñas, ¿ya? No podríamos considerar que este proyecto es prioritario, ¿ya? Sobre todo aquellos que nos interesa salvaguardar y proteger a los niños. Aquellos que no les interesa no lo van a encontrar prioritario, ¿ya? Pero aquellos que creemos que esto es un problema, Chile encabeza los rankings de maltrato y de abuso sexual a nivel mundial. No es ni en la región, ni en relación a los países vecinos, no. A nivel mundial, ¿ya? Gozamos de rankings que son deplorables y son alarmantes. Y por lo tanto yo creo que esto es una prioridad, ¿no? Eso primero. Lo segundo, o sea, no solo creo que es una prioridad, sino que es una obligación y un imperativo, ¿ya? Legislar sobre esta materia y hacernos cargo del problema que tenemos. Lo segundo, creo que es importante, este proyecto también no solo apunta a la protección de los niños, sino que a tener seres humanos mejor desarrollados, ¿ya? Y hablar de educación sexual integral tiene que ver con hacernos cargo de que somos eso, somos seres sexuados, ¿ya? Yo soy mamá, diputado Bobadilla, soy parte de una de las mocionantes de los proyectos que se está presentando. Y encuentro relevante, ¿ah?, que mis hijos sepan protegerse y que sepan además, no solo que sepan protegerse, sino que además tengan un desarrollo integral, que no sean amputados en su desarrollo, ¿ah? Y la sexualidad es parte del ser humano, le guste o no le guste, es así, ¿ya? Es parte del ser humano, no se puede sacar, ¿ya? Y por último, creo que también aporta en el tema algo que no hemos tratado suficientemente en la discusión, que tiene que ver con los roles, ¿ya? Los roles están lamentablemente asociados a sexo, y aquellas que, por lo menos las mujeres que hemos, sí, al género y al sexo, ¿ya? Y claramente, históricamente, los roles han sido asociados, ¿ya?, a si uno es hombre, si es mujer, y muchos de los roles no tienen que ver con la sexualidad, no tienen que ver con el género, sino que son roles que se han asociado al sexo, pero es una asociación social, no es porque nosotros debamos o no debamos ser de tal manera. Y por lo tanto creo que es importante, y esto es parte de la demanda social, ¿ya? Es parte de los cambios que requiere una sociedad para ser una mejor sociedad, ¿ya? Es parte de lo que requiere un país para ser un mejor país y una mejor convivencia. Eso apunta a este proyecto, ¿ya? Y por lo tanto, con mucha fuerza y con mucha convicción, ¿ya?, apruebo, ¿ya?, este proyecto de ley. González. Apruebo. No había dado cuenta del reemplazo del diputado Bartolo, reemplazará a la diputada Hoffman. Señor Bartolo. Señor Pardo. Voy a fundamentar mi voto con el tiempo que me cedió el diputado González, así que voy a hablar 6 minutos. Malo de Bartolo. Sí, Presidenta, se ha hecho referencia a la realidad y efectivamente hay una realidad que a todos nos conmueve y nos preocupa, como son los abusos sexuales, como son los maltratos, como son las discriminaciones. Y no dudo yo de la buena fe de quienes han elaborado este proyecto, pero obviamente tenemos diferencias respecto de cómo hacernos cargo de esa realidad. Este proyecto refunde todos los proyectos sobre la materia, salvo uno, del cual
somos coautores con el diputado Chalper y que se refiere precisamente al derecho preferente de los padres en materia de educación sexual. Y creo que no es casualidad que ese único proyecto haya sido omitido, el proyecto Boletín 12.994/04, que no es casualidad que haya sido omitido porque precisamente este proyecto tiene una visión totalmente distinta en algunas materias que brevemente quiero dejar constancia. En primer lugar, abordar estas materias desde la perspectiva de una sociedad democrática supone no imponer, menos aún a través de la coerción del Estado, determinadas visiones ideológicas. La educación laica, por ejemplo, respecto de establecimientos públicos es perfectamente legítima y entendido el laicismo como también respetuoso de las distintas manifestaciones religiosas o valóricas que puedan haber en la sociedad. Pero imponerle una educación laica a establecimientos que tienen un rol confesional o que responden a alguna determinada creencia es restringir la libertad de enseñanza de esos establecimientos. Los derechos reproductivos y el enfoque de género son visiones ideológicas legítimas de parte de quienes las sustentan, pero son visiones ideológicas de las cuales discrepamos muchos en su esencia como doctrina. Pueden tener elementos que compartimos, sobre todo lo que es la no discriminación y muchos otros, pero reflejan una mirada de la sociedad que se le está imponiendo al resto de la sociedad a través de los instrumentos que genera esta ley. Por lo tanto, creo que esta ley atenta en contra de la libertad de enseñanza, atenta en contra del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y establece normas que ya están contenidas además en las bases curriculares y el hecho de que se vuelva a legislar tiene, a mi juicio, como propósito imponer esas visiones en vez de respetar la forma en que estas temáticas pueden ser abordadas desde la libertad, desde la diversidad y la pluralidad de nuestra ciudadanía. Por lo tanto, yo voy a votar rechazo, al igual que algunos que ya manifestaron esta opción con mucha convicción, sin perjuicio de lo cual vamos a presentar indicaciones para tratar de mejorar este proyecto de ley e incorporar las visiones que faltan para que sea efectivamente un proyecto que responda a una sociedad democrática y no que imponga determinadas miradas al resto de los ciudadanos. Gracias, Presidenta. Señor Rey. Presidenta, a ver, primero señalar que algunos colegas han establecido dentro de su fundamentación como que aquí hay diputados buenos y diputados malos. Los que aprueban son los buenos de la película, que están defendiendo a los niños de los abusos, y los que rechazan son los malos, que están permitiendo que eso pase. Si nosotros leemos el proyecto, nos damos cuenta que prácticamente todo lo que se refiere a primera infancia está incluido dentro de las bases curriculares. Yo esto ya lo había mencionado anteriormente. Hoy día la subsecretaria lo confirmó en forma precisa y exacta, como prácticamente el 100% de lo que tratan de ver como una novedad, como algo nuevo, como que algo nunca se ha hecho en Chile, está incluido en las bases curriculares. Por tanto, yo no sé en ese sentido cuál es la novedad respecto justamente a ese tema. Segundo, yo me quedo en torno a los derechos del niño con el que yo considero uno de los derechos más importantes, que es el interés superior del niño. Y yo creo que ese está por sobre a lo mejor muchos de los temas que señaló quien viene desde la Defensoría de la Niñez, que en definitiva busca justamente con su planteamiento experimentar ciertas cosas, porque hoy día eso no está en comparado a nivel mundial, y obviamente que eso a uno le preocupa, sobre todo, y quiero precisar, en la primera infancia. Por lo tanto, me gustaría decir apruebo, pero no voy a decir rechazo, sino que me opongo al proyecto, Presidente. Señor Santana. Yo apruebo y solamente referirme a algo que señaló el diputado Bobadilla en relación a esta, yo creo, vieja discusión sobre cuál es el rol del Estado en la educación. Muchas de las audiencias que se tuvieron en la tramitación de este proyecto señalaron que
muchos o la mayoría de los casos de abusos contra los niños habían sido ejercidos por las familias. Entonces resulta un poco irrisorio que el Estado no cumpla ningún rol respecto a la formación en materia de educación sexual desde más temprana edad en los niños, habiendo realidades como las que hoy día conocemos. Y en relación a lo que señaló la subsecretaria, el proyecto contempla una posibilidad de que, manteniendo los pilares fundamentales de la misma iniciativa, aquellos establecimientos que no deseen o que no estén de acuerdo con la modalidad que se le está planteando puedan presentar una propuesta en función de una iniciativa participativa con las mismas comunidades escolares y con los mismos apoderados. Señor Chalper. Gracias, presidenta. Yo la verdad que agradezco la sesión de hoy porque yo creo que pocas sesiones dejan más de manifiesto lo que aquí a veces está en juego, porque cuando la subsecretaria explica, y lo refrenda muy bien el diputado Rey, que aquí esto ya está contenido en las bases curriculares, no hay evidencia de que se requiera, la experiencia comparada no aconseja este adelantamiento. Entonces, uno no puede sino concluir que esto no se necesita en la realidad. Entonces, cuando algo no se necesita en la realidad, no se trata de mitos y leyendas, sino que se trata de una aproximación ideológica. Es decir, cuando la motivación no se encuentra en la realidad, se encuentra en una visión de sociedad o de alguna cosa que se le quiere imponer a la realidad. Entonces, evidentemente que las personas somos seres sexuados y afectivos, y nadie está poniendo en tela de juicio eso, también somos seres sociales, no individualistas. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, considerando esa dimensión, ¿cómo formamos esa dimensión? Salvo que algunos crean que no haya que formarla. Para tomar una buena decisión probablemente hay que considerar la evidencia. De aquí la evidencia aconseja hacer lo que ya se está haciendo en las bases curriculares. Hay que observar la experiencia y también las visiones de mundo. Probablemente, diputada Girardi, por su intermedio, presidenta, los abusos sexuales han tenido algo que ver con la omisión de política en muchas materias. Pero la respuesta no sé si tiene que ser la precipitación. Es decir, hasta aquí nadie nos ha podido justificar que se tenga que adelantar a la educación parvularia, a la educación sexual, más que competiciones de principio o apelación a derechos que no resuelven el problema. Entonces, yo por lo menos de buena fe quiero tratar de desentrañar lo que hay detrás, presidenta, en estos minutos que me quedan. Aquí hay dos visiones de mundo y creo que la defensora de la niñez lo ha dicho, pero extraordinariamente bien. Ella ha hablado de adultocentrismo. Mire, si no se trata de adultocentrismo, se trata de entender que los niños tienen un desarrollo progresivo. Significa que los niños, a medida que crecen, van desarrollando sus talentos en todas las dimensiones y por lo tanto la orientación de los padres no es una imposición, sino que es una cuestión formativa. Yo sé que para la ideología de algunos, probablemente inspirado a algunos autores como Adorno, Durkheim, no sé qué, eso es como una coacción a la autonomía individual, pero la verdad de las cosas es que no es así. Las personas vamos formando nuestra libertad en el tiempo y por lo tanto... Y ahí es donde está por decirlo así, el no sé qué, el planteamiento del diputado Santana, presidenta, por su intermedio, en la medida en que respeten los pilares del proyecto. Es decir, podemos poner la música, pero siempre que nos movamos en un marco de sintonía preestablecido, ¿no es cierto? Entonces, hay educación que no es adultocentrista, sino que es simplemente con los padres, construyendo desde los padres y desde la diversidad de visiones de los padres. Yo sé que algunos aquí más bien postulan un estadocentrismo, que es que aquí habría un individuo individual garantizado por el Estado, incluso a veces, como se trasunta, en contra de su familia. Esa sería como la lógica de lo que algunos autores le llaman el estatismo individualista. Es decir, un individuo aislado con un Estado garante que termina siendo el último defensor de esa autonomía individual. Eso es lo que la doctrina le llama el estatismo individualista. Entonces, ¿por qué esta sesión tiene tanta importancia? Porque aquí lo que está en juego es una cuestión muy de fondo, que es que empecemos a reflexionar, especialmente a la luz del estallido, y en eso coincido con la diputada Girardi, con cuál es el modelo antropológico que estamos defendiendo. Fíjense que en esta materia incluso hay ciertos sectores de derecha e izquierda que se cruzan en esta idea de que el individuo aislado, me quedan 30 segundos según mi reloj, en el individuo aislado el Estado es el mejor garante para protegerlo. De esa manera hemos debilitado el tejido social, hemos fomentado el individualismo solitario, hemos hecho crecer al Estado sin resolver los problemas. Y por lo menos algunos queremos empezar a cuestionarnos ese modelo antropológico que nos parece tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día en Chile. He dicho, gracias, presidente. Ya, pensé que se abstenía. Diputados, tenemos una situación y es que desde la sala no nos autorizan para seguir la sesión. Sí sé, lo tengo completamente claro, porque yo tampoco he votado. Faltamos 4. O votamos sin fundamentar o lo hacemos en una sesión distinta a la de ahora. Que puede ser mañana en paralelo.
¿Sí? Yo ya voté ya, yo no voy a volver a... Diputado González. Por reglamento, cuando se ha iniciado una votación, entiendo que no se puede suspender. La secretaria va a explicar. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos dos situaciones. Una es que la sala no nos autoriza a seguir la sesión. De hecho, los comités autorizaron solo hasta las 4. Por eso la idea era fundamentar el voto en forma más breve para que alcanzaran a votar todos. Se suspende. Ya. Pero los 4 diputados que quedan por votar. El secretario nos dice que prevalece que nos tenemos que ir a Nos la sala. están requiriendo Ya. de la sala. Por haberse... Que votamos, ya votamos. Sí, pues ya Sí, por votaron. supuesto. Por haberse cumplido el objeto de la... No se cumplió el objeto de la sesión, pero se levanta igual.